Perfecto. Sean bienvenidos, damas y caballeros. Daremos continuidad al tema que tenemos proyectado desarrollar entre la semana anterior y esta, que tiene que ver con la metodología de la investigación, que es aquella parte del protocolo que nos responde cómo vamos a hacer nuestra investigación ya en términos prácticos, ¿verdad? Ya en el hecho de que vamos a tener esa interacción con la realidad en términos materiales, ¿verdad? Para efectos de obtener toda la información requerida para poder llegar al resultado que queremos en cuanto a nuestra investigación. Recordándoles, damas y caballeros, antes de iniciar formalmente, ¿verdad? El desarrollo de la clase de esta noche, que es necesario que ustedes accesen al aula virtual, a las reuniones de las videoconferencias a través de su correo institucional para evitar inconvenientes de solicitar permisos para poder accesar. Segundo, se les recomienda siempre aprovechar estos espacios y hacer todas aquellas preguntas que estimen pertinentes, emitir comentarios, sugerencias, opiniones, todo es bienvenido, porque es en esa dinámica de intercambio de experiencias que construimos conocimiento. Si estiman pertinente que mejor las preguntas se hacen al final, no hay ningún problema. Le damos un espacio de preguntas y respuestas para que puedan plantear cualquier duda que pueda haber surgido o la necesidad de aclarar algún tema que no haya quedado muy claro. Y pueden ustedes ir tomando nota, ¿verdad? A medida van pasando los tópicos que vamos discutiendo y al final pues hacemos de manera ordenada las preguntas. En ese sentido, damas y caballeros, el objetivo de la presente reunión es concluir con la discusión de los distintos elementos de la metodología de la investigación, ¿verdad? Pequeño hilo conductor para que nos pongamos en sintonía. Recordemos que en la jornada anterior vimos cuál era el concepto, ¿verdad?, de lo que era la metodología de la investigación, que como ya hemos recalcado en un par de ocasiones, puntualmente no es más que la forma en la que vamos a realizar nuestra investigación a nivel práctico. Hablábamos también de los distintos tipos de estudios, ¿verdad? El descriptivo, explicativo, correlacional, que tiene que ver cada uno con sus distintos componentes. Mencionábamos los conceptos, las características y por qué se venían haciendo cada vez más complejos, ¿verdad? A medida que se venían realizando, por el hecho de que partíamos de estudios que eran como primeros acercamientos, ¿verdad? Que eran los exploratorios, y a medida íbamos pasando, íbamos llegando a estudios más complejos, donde culminábamos con los estudios explicativos, en los cuales, además de identificar la relación que puede existir entre dos variables, teníamos el desafío de explicar el por qué esa relación y qué la causaba. Entonces, hubo una discusión muy nutrida en la jornada anterior. De hecho, me motiva, ¿verdad?, recordar cuando estuvimos visualizando los distintos componentes y surgieron muchas dudas respecto a cuándo un estudio era explicativo, cuándo era correlacional, cuándo un estudio era de tipo exploratorio, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues se les recordaba de que en términos prácticos, normalmente los estudios que vamos a ver tienen que ver con aquellos de identificación de vínculo entre variables, ¿verdad? No al nivel de los estudios correlacionales, porque no vamos a utilizar pruebas de hipótesis, no vamos a utilizar probabilidades, ni tampoco otros elementos que tienen que ver con estadística inferencial, porque no es un acervo de conocimiento que ustedes posean ahorita. Sin embargo, no es malo que conozcamos algunas herramientas, algunas fórmulas, algunos aspectos interpretativos de cómo se trabaja a nivel correlacional cuando estamos hablando ya de las famosas pruebas de hipótesis, ¿verdad? Sin embargo, pues finalizábamos mencionando cuál era la correspondencia o sincronía entre los tipos de estudio, hipótesis y diseño, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que recordar que de los 4 estudios definíamos cuándo se establecían hipótesis y cuándo no, y qué posibles tipos de diseños experimentales podíamos utilizar. En ese sentido, recordarles también, partiendo de lo que recuerdo en el acervo de temas que hemos revisado hasta el momento, la gran mayoría de los temas de ustedes mencionábamos iba a quedar aquí, nivel descriptivo, ¿verdad? El exploratorio era muy incipiente y la mayoría de temas ya tenían bastante información como background de lo que han podido revisar. El descriptivo tenía que ver con lo que mencionábamos, ¿verdad? Vínculos entre variables sin necesidad de medición. En el correlacional sí ya manejábamos, ¿verdad? Parámetros de medición en cuanto a la incidencia de una variable sobre otra. Y en el explicativo pues íbamos más allá, y aparte de identificar el vínculo de variables, explicábamos el por qué había relación entre ellas. Entonces, ya una vez poniéndolas en contexto, ¿verdad? Dando un poco de feedback a lo que teníamos en la jornada anterior,
Vamos a los siguientes componentes. Después de que ustedes definan en su protocolo de investigación cuál va a ser el tipo de estudio bajo el cual ustedes se van a amparar para realizar su investigación, lo siguiente es revisar y definir lo que es el universo y muestra. Estos términos asumo que son en alguna medida conocidos por ustedes, tal vez no con el rigor, ¿verdad?, que se debería manejar, pero alguna noción tienen. Y en ese sentido, la teoría nos indica que el universo se refiere a la población que comprende unidades o informantes de los datos, ya sean animados o inanimados, relativos a un problema de estudio. Ejemplo, si quisiéramos hacer un estudio respecto a la cantidad de vehículos que conforman el parque vehicular en El Salvador, estoy hablando de elementos inanimados, es decir, estoy hablando de cosas, ¿verdad? En este caso son vehículos, motocicletas y todo aquello que se considere medio de transporte, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo puedo identificar cuántos vehículos hay? Bueno, me voy a hacer atrás, verifico su base de datos y verifico que hay alrededor de 3.5 millones de vehículos en el país, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que hay prácticamente un vehículo por cada 2 personas y media en El Salvador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una cantidad establecida de vehículos que conforman el parque vehicular. Ese es como un pequeño ejemplo, ¿verdad? Otro, si yo quisiera hacer, por ejemplo, un estudio que tiene que ver con aspiraciones de estudiantes de 9º grado respecto a posibilidad de carreras universitarias, en el nombre que estoy utilizando ahorita, defino ya mis sujetos de estudio. Estudiantes de 9º grado, punto. No hago una connotación particular respecto a si son hombres, si son mujeres, si son del área urbana, si son del área rural, etcétera. Hablo del universo, o sea, en la totalidad de sujetos de estudio que en el ejemplo hipotético que pongo serían estudiantes de 9º grado. ¿Sí? En otras palabras, es la totalidad del fenómeno estudiado o el conjunto de objetos de una investigación estadística. O sea, recordemos, ¿verdad?, que estos conceptos procuran abarcar los 4 tipos de estudio. Entonces, no se enfocan en sí a un tipo de estudio en particular, sino que procura hacer un concepto holístico, ¿verdad?, que aborde todos los componentes de los distintos tipos de estudio. En ese caso, remarcan, ¿verdad?, que tiene que ver también con el hecho de los objetos involucrados en una investigación estadística. Pregunto, ¿se tiene claridad qué se entiende por universo? Sí, licenciado. Sí, Ok, licenciado. excelente, muchas gracias. Entonces, después del apartado que tenemos como universo, que comprende la totalidad de elementos o sujetos de la investigación que estamos realizando, vamos a un pequeño apartado o a un segmento significativo del universo que se denomina muestra. La muestra es un subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta. ¿Cómo consideramos que algo es representativo? Simple, por el hecho de que reúne las características que a mí como investigador me interesan. Por ejemplo, retomando el escenario de la investigación sobre el parque vehicular en El Salvador, puede que a mí me interese saber cuántos vehículos de doble tracción son utilizados en carretera. ¿Por qué? Porque en teoría la doble tracción viene diseñada para vehículos fuera de carretera, los famosos off-road, ¿verdad?, que le llaman. Terrenos agrestes, terrenos con polvo, fango, etcétera, ¿verdad? No en carretera pavimentada. Entonces, si yo quisiera hacer un estudio de la totalidad de vehículos de los que puedo yo identificar como universo, según la base de CERTRASEN, 3.5 millones de vehículos, yo empiezo a depurar y solamente selecciono aquellos que tengan el atributo que a mí me interesa. ¿Cuál es el atributo? Que sean doble tracción. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar pickups, vamos a encontrar algunos sedanes, vamos a encontrar camionetas, vamos a encontrar una variedad de vehículos que tengan ese atributo, ¿ya? Otro puede ser, quiero ver cómo está el detalle del parque vehicular en términos de sus efectos sobre la contaminación del medio ambiente. ¿Cuál sería el atributo en este caso? El nivel de contaminación al medio ambiente. Creo que la gran mayoría entendería hacia dónde va a dirigir la investigación. Pregunto, ¿qué tipo de vehículos seleccionarían si queremos medir la contaminación ambiental? Los buses. Exactamente, ¿verdad? De manera automática identificamos ese atributo. Las grandes columnas de humo, ¿verdad?, que salen de esas unidades que se mueven porque Dios es grande, ¿verdad?
Hay autobuses que son más agujeros que lata, ¿verdad? Pero funcionan. O sea, entonces quiere decir que estamos ante una realidad basada en un atributo que a mí como investigador me interesa. ¿Me explico? Entonces, esa es una forma bastante práctica, bastante sencilla de determinar elementos de muestra en términos de su cantidad. Pero la característica es que también debemos basarnos en elementos que tengan que ver con cuestiones técnicas, ya con cálculos como tal, ¿verdad? Tal vez como para reforzar un poco la idea, así como hacíamos la depuración de elementos significativos entre universo y muestra del parque vehicular, si nos vamos al apartado de los jóvenes de noveno grado, puede que yo tenga la preferencia de identificar cuál es la aspiración de carrera universitaria de estudiantes de noveno grado de género femenino del área urbana. Y eso lo contraste contra estudiantes de género femenino del área rural. ¿Me explico? Estoy definiendo entonces atributos que me permiten de la totalidad de jóvenes considerados en mi estudio seleccionar aquellos que las cumplan y sobre esa base yo poder empezar a levantar información. ¿Qué quiere decir? Que de forma automática yo elimino de mi posible muestra todo estudiante de género masculino, punto, indistintamente de dónde venga, ¿verdad? Entonces, así más o menos es como se empiezan a generar esos ejercicios, ¿verdad? A nivel de lo que es ya una investigación como tal, donde empezamos a darle como un poquito de sentido a la importancia que tienen algunos atributos que son homogéneos, ¿verdad? En algunos componentes del universo y que me permiten a mí seleccionar sobre esa base aquellos elementos que son representativos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio respecto a la relación que tiene la educación universitaria versus los ingresos generados, yo tengo que definir primero, voy a enfocarme en empleados o empresarios, porque podemos encontrar las personas con educación universitaria en ambos estratos, ¿verdad? Si son personas que son estrictamente empleadas o que también son empresarios, o que sean ambos, ¿verdad? Porque hay empleados que tienen sus emprendimientos y les va muy bien. Si a eso queremos manejarlo como universo, podemos empezar a depurar. Ejemplo, personas de género masculino entre 25 y 30 años, punto. Ahí yo corto, ¿verdad? En base a un atributo que de la totalidad yo requiero un segmento. La forma más fácil de entenderlo es como que usted tenga un gran pastel y agarre una esquinita, ¿verdad? Un segmento así en forma de triángulo, de cuadro, como usted quiera, ¿verdad? De que de la gran totalidad de las cosas, usted solo ocupa un segmento. ¿Qué característica tiene el segmento? Que es parte de la totalidad. Está hecha del mismo material, tiene el mismo sabor, la misma textura, etcétera. ¿Qué es lo que cambia? Tamaño. Entonces, esa es una forma práctica de poder discernir que es una muestra de un universo, ¿verdad? Para ello, solamente les menciono, ¿verdad? Se los comparto para que ustedes lo tengan porque sé que les puede servir en algún momento. Hay formas muy prácticas, muy sencillas y de hecho son muy comunes de calcular tamaños de muestras basándonos en elementos de poblaciones. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una investigación respecto al nivel de preferencia de la gente de San Miguel sobre los muebles de metal y madera, ¿verdad? Que tanto le gusta comprar muebles que comprendan esos dos materiales, metal y madera, yo perfectamente puedo levantar una muestra basándome en la herramienta estadística y no en un atributo. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo quiero definir atributos para definir mi muestra, puede que me encuentre con el problema que diga yo, por ejemplo, cuánto es la población de San Miguel según el último censo? Poquito más de 120,000 personas aproximadamente. El censo del 2014, les aclaro. Aunque se supone que a partir del 2 de mayo vamos a tener un nuevo censo, pero pues mientras no tengamos datos oficiales, ese es el último. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo yo puedo identificar un atributo que a mí me sirva para esa investigación? Bueno, primero que sean mayores de edad. Porque un menor de edad difícilmente va a tener condiciones para comprar algo, ¿ya? Salvo que pida dinero, porque no lo genera. Ok, depuro algo ahí. Después, siempre y cuando generen ingresos, podemos considerarlo. Perfecto. Tome en cuenta que generan ingresos personas por cuenta propia, empresarios, empleados, emprendedores, o sea, una gran cantidad de personas que la verdad no le está apoyando mucho el de hacer la depuración de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se recurre a fórmulas prácticas que ya están definidas, que son de un amplio uso a nivel de la estadística inferencial.
Como les mencionaba, dado que no tenemos ese background de preparación, solamente la mencionamos. Para que se hagan una idea, aquí pueden ver que n, que es el tamaño de la muestra en pequeño, se calcula de esta manera para población finita. ¿Cuándo se dice una población finita? Generalmente la población finita es aquella en la que yo sé cuántos elementos tiene el universo, la totalidad, ¿verdad?, de la población. Ejemplo, si yo sé que en San Miguel hay 120,000 personas, ese sería mi población. Es decir, ¿cuántos elementos tengo para empezar a depurar? 120,000. ¿Qué significa? Que si n es n minúscula, es el tamaño de mi muestra, n mayúscula, tamaño de mi población o universo, aquí pondría 120,000, ¿verdad? Igual acá, esta n es la misma, ¿sí? Z, parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Generalmente, a nivel estadístico hay unas tablas donde usted determina el nivel de confianza que quiere para sus investigaciones. O en este caso, pruebas de hipótesis. ¿Cuál es el nivel de confianza recomendado? 95%, ¿verdad? Quiere decir que de 100 posibles eventos, el 95% de ellos concuerden con lo que usted está buscando de parámetro, ¿verdad? Entonces, sería elevarlo al cuadrado, sería 0, aquí 0.95 elevado al cuadrado. Aquí viene lo que les mencionaba, elementos que no podemos profundizar porque no contamos con la expertise requerida, porque aquí estamos hablando de P y Q, que son probabilidades, ¿verdad? Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, ¿sí? Entonces, eso tenemos que saberlo definir porque no sale así solo porque se nos ocurre, ¿verdad? Hay un proceso para establecer probabilidades tanto de éxito como de fracaso, ¿sí? Además, hay otra variable por acá, que es esta variable e al cuadrado, que es el error de estimación máximo aceptado. Yo defino que Z, que es mi nivel de confianza, es 95%. El error resultante, es decir, el elemento de que no coincidan los aspectos que yo busco con mis parámetros, es la diferencia del 100%. Entonces, si yo tengo un 100% y le resto este 95, ¿me queda cuánto? 5%. Repito, estos son arreglos comunes basados en conveniencia, ¿verdad? Producto de la experiencia de muchos años de investigación de personas que se dedican a esto. Entonces, esa es una forma, y de hecho les queda ahí la formulita para que cuando en su momento se les requiera un estudio de este tipo lo puedan hacer, ¿verdad? Ya más adelante en su carrera, porque la característica es que necesitamos identificar que es una población de la cual sabemos cuál es la totalidad de elementos, ¿sí? Aquí tenemos otra. Esta fórmula es muchísimo más sencilla por la particularidad que este es el cálculo de una muestra para una población infinita. Es decir, para una población que es tan grande que yo no puedo manejar un cálculo que realmente sea significativo, ¿sí? Si, por ejemplo, retomando uno de los casos que mencionábamos allá en los primeros encuentros que tuvimos, el estudio que trate de evaluar el impacto psicológico en los niveles de estrés de los niños que están en el conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. ¿Sabemos cuántos niños hay? No. ¿Tenemos acceso a cuántos niños hay? No. Pero yo puedo perfectamente calcular una muestra, ¿verdad? Basándome en qué parámetros. Número 1, nivel de confianza. Número 2, error muestral. Y tercero, probabilidades. Éxito, fracaso. ¿Ya? Se fijan, es muchísimo más corta que la anterior, porque en la anterior consideramos un valor puntual. Alguien me puede decir, sí, pero mire, ¿cuándo se considera que una población es infinita? Bueno, si usted quiere hacer un estudio, por ejemplo, de saber cuánta gente murió producto del COVID, ¿verdad? En el año entre 2019 y 2020, y lo quiere hacer a nivel mundial, usted tiene perfectamente posibilidad de identificar cuánta gente hay en el mundo. Que según el último dato de la Organización Mundial de la Salud, a 2022, si no me equivoco, finales de 2022, eran 7.800 millones de personas. Ese dato usted lo puede poner aquí. ¿Me explico? 7.800 millones. Un 7, un 800 y 6 ceros, ¿verdad? Entonces lo puede poner. Pero ¿qué sucede? El número tiene tal magnitud que no resulta viable hacer un cálculo con este tipo de variable. Perdón, con este tipo de fórmula por la variable involucrada, que en este caso es un número muy grande de población. En este caso, ¿qué convendría hacer? Hacerlo para una población infinita. ¿Sabe cuánta gente en el mundo hay? Sí, pero no le va a resultar viable hacerlo acá porque el dato se le dispara, ¿verdad? El resultado de respecto a la muestra le sale tan sesgado
que no va a tener sentido calcularlo. Mejor hágalo así, ¿verdad? Como les decía, error, nivel de confianza, error muestral, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. ¿Preguntas hasta acá, compañeros? Está claro, licenciado. Ok, excelente. Como les digo, la idea es de que ustedes tengan ese insumo por ahí para que en su momento, cuando tengan que aplicar las pruebas de hipótesis o cuando estén haciendo investigaciones más allá, ¿verdad? Después de que hayan visto la estadística básica y después la inferencial, pues ya les queda ahí, ¿verdad? La herramienta para que la puedan ocupar. Perfecto. Entonces, una vez hemos hecho cálculos, ¿verdad? Respecto a cómo podemos identificar aquel segmento de población significativo para mí y defino una serie de atributos, yo debo pulir, ¿verdad? Esas restricciones o esos elementos que para mí son significativos porque esos son conocidos metodológicamente como criterios de inclusión o exclusión. Inclusión, como su nombre lo dice, es incluir, ¿verdad? Es considerar para agregar a mi investigación. Y exclusión tiene que ver con lo opuesto, es decir, yo descarto la posibilidad de tomar en cuenta esos elementos de la población porque no van acorde a mis intereses. Dice la teoría, se refiere a los requisitos que deben reunir los diferentes elementos de la muestra para ser incluidos en el estudio. Facilita la identificación de los objetos y sujetos de estudio con los que se trabajará en la investigación. Es decir, imagínense como cuando usted necesita construir una vivienda y le pide el apoyo a una persona que sabe, le hace maestro de obra, le hace ingeniero, etcétera. Usted le empieza a dictar o a decir cómo quiere su casa, ¿verdad? Usted, desde su perspectiva, tratando de que la imagen que usted tiene en su cabeza pase al papel que tiene el profesional frente a usted. El deber del profesional, ¿cuál es? Trasladar esas ideas, aspiraciones, imágenes, ¿verdad? Que tiene usted en su cabeza a datos. ¿Y esos datos qué son? Ah, bueno, si usted quiere una casa con esta y esta característica, ocupa 3 caminadas de arena, 100 bolsas de cemento, 1500 bloques, eh, X cantidad de hierro, X cantidad, etcétera. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, a medida usted va determinando qué es lo que quiere en su investigación, así determina usted qué aspectos deben ser cumplidos por los elementos de su muestra. Por acá les traigo un pequeño ejemplo. Cuando, de hecho, les pongo en contexto porque me voy a apoyar mucho en esa información. Cuando saqué la maestría en métodos de investigación, mi tesis de maestría versaba sobre lo que era el trabajo de desarrollo comunitario, que es más o menos lo que hoy conocemos como cooperativismo, ¿verdad? Lo que es el trabajo cooperativo. En ese sentido, cuando estábamos haciendo la investigación, se nos instruyó de que teníamos que manejar la particularidad de saber qué tipo de atributos debía reunir la gente a la que íbamos a entrevistar. En ese sentido, cuando estábamos haciendo nosotros, ¿verdad? Esa investigación, nos caracterizamos porque estábamos tratando de hablar con personas que eran líderes comunales, o sea, era un perfil específico de la gente que necesitábamos entrevistar. Básicamente, como les digo, líderes comunales, personas con posibilidad de convocatoria, muy seguras de sí mismos, que tenían años o tiempo de experiencia en lo que hacían, etcétera, ¿verdad? Pero ahora bien, cuando ya nos encontramos con la realidad en el área geográfica donde nos tocó hacer esa investigación, nos topamos con que habían más de 1500 líderes comunales. Entonces, bueno, podemos pasar 1500 entrevistas. Sí, quizás en unos 3 meses, pero solamente teníamos 2 semanas para hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Afinamos más el detalle de los criterios que debían reunir esas personas y quedó esto. Primero, tenían que ser miembros de familias mayores de 18 años. Es decir, si yo me topaba con que me decían que había un muchacho de 16 años que lo consideraban líder comunal, él no entraba. Y había líderes comunales con ese perfil de 16 años. Pero el criterio que se seleccionó fue que tuviera 18 o más. Otro, fuimos bastante abiertos en cuanto a la ubicación geográfica, porque se quería contrastar cómo era el liderazgo comunal en el área rural versus el área urbana.
y por eso lo pusimos como criterio de inclusión, o sea, daba igual si él estaba en la ciudad o en el campo. Tenía que ser originario del municipio, es decir, haber nacido y ser criado ahí, porque había mucho líder comunal que había llegado de otros lados y era muy bueno en lo que hacía, pero se alejaba de lo que nosotros queríamos investigar, que era la pertenencia de ese líder comunal al municipio. Era indistinto el género, ¿verdad? Podía ser hombre o mujer. Evidentemente, un criterio básico que nosotros definimos fue disposición a desear colaborar en la entrevista. Cualquiera puede decir, no, pero mire, que eso es obvio. Fíjense que ni tanto. Porque cuando usted hace entrevistas, normalmente, si usted no tiene esa habilidad de generar ese reporte, esa confianza con su interlocutor, lo que recibe es un rotundo no de respuesta. Entonces, cualquiera puede decir, no, pero si me dicen no, simplemente no la entrevisto. Claro, eso es obvio, es evidente, pero la característica es que hay personas que pueden ayudarle a usted, entre comillas, respondiendo entrevistas de mala gana, ¿verdad? Por salir del compromiso. Y eso usted lo ve, pero usted lo lee en la vista, en los gestos, la postura, etcétera. Entonces, hubieron líderes comunales que cuando se les abordó, manifestaron, sí, está bien, va, está bueno, va a preguntar. Ese tipo de gente no entraba en el estudio, ¿ya? Aunque daban apertura, pero era evidente que sus respuestas iban a ser sesgadas, porque no tenían esa disposición de querer ayudar. Y eso lo pongo como un tip, porque es muy importante que ustedes como futuros investigadores lo conozcan, ¿verdad? Y evidentemente que tengan conocimiento o experiencia en organización comunitaria. Nos topamos con la realidad que había alrededor de 25 o 30 líderes comunales que cumplían todos los requisitos, excepto el último. ¿Por qué? Porque eran líderes comunales basados en su experiencia para organizar equipos de fútbol. Es decir, ellos no es que tuvieran experiencia en desarrollo comunitario como tal, en trabajo cooperativo, no, eran buenos para dirigir gente, punto. Entonces, esas personas, por muy líder comunal que fuera, no entraba dentro del estudio, ¿ya? No era posible considerarlo porque se alejaba del perfil que habíamos definido. Criterios de exclusión, bueno, que sean residentes extranjeros, mucha gente que había migrado y que por distintas razones regresó al país y se habían vuelto líderes comunitarios, no entraban en el estudio. ¿Por qué? Porque no se cumplía con este criterio, ¿verdad? Ser originario del mismo, no tenían ese arraigo, ¿verdad? Otro, residentes nacionales con menos de 5 años de vivir en la zona. Habían realidades, más que todo en el área rural, de personas que habían migrado, que habían llegado de la ciudad o que habían venido de otros países deportados, que estaban en esas zonas y estaban apoyando mucho las labores de organización en las comunidades, pero no tenían 5 años de haber regresado o de haber sido a vivir ahí. Por muy líder comunal que fuera, no se le toma en cuenta, porque se alejaba del perfil que nosotros estábamos buscando en este momento. Pregunto, ¿se entiende lo que es un criterio de inclusión o exclusión? Sí, Lee. Ok, necesito que lo tengamos con claridad, damas y caballeros, porque todo lo que estamos viendo ahorita, ustedes lo van a hacer. Entonces, ustedes van a tener que establecer qué elementos debe reunir tanto mis elementos o sujetos, objetos de estudio, ¿verdad? Para incluirlos en mi investigación y qué aspectos son los que si los tienen yo los debo excluir, ¿verdad? Entonces no es simplemente por asociación, vea, si cumplís esto, vení con esto, no. Puede que cumplas todos, pero tenés elementos que si no están presentes porque se excluyen, tampoco te tomamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, atento, ¿verdad? A eso, para que quede claridad sobre ese elemento. Esto va a ser elaborado por el grupo conforme a la naturaleza del tema que estén investigando. Perfecto. Después, vamos ya a la parte práctica, es decir, a la parte material sobre la cual nosotros nos apoyamos para extraer la información de la realidad en la que estamos investigando. Entonces vamos a ir por el primero, el más sencillo, el más común, ¿verdad? Y en este caso es el cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? Una herramienta de investigación cuantitativa que consiste en una serie de preguntas e indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados. Quiero que por favor vean este apartado. Cuestionario, investigación cuantitativa. Recuerden que hay tres enfoques, ¿verdad? En términos de investigación. Cuantitativa, números, cifras, datos, valores, magnitudes, ¿verdad? Cualitativa,
atributos, elementos, situaciones, etcétera. Y la mixta, donde combinábamos ambas, ¿verdad? Cual y cuanti. Entonces, es evidente que en la totalidad de temas que estamos viendo en esta asignatura, vamos a tener que diseñar un cuestionario, porque todos llevan elementos cuantitativos, ¿verdad? O sea, lo aclaro para que no se vaya a considerar de que por el tipo de estudio que estamos haciendo puedo obviar esta parte. No, hay que elaborar un cuestionario porque el apartado cuantitativo es de rigor en investigaciones en ciencias económicas, ¿ya? Aunque a menudo están diseñados para poder realizar un análisis estadístico de la respuesta, no siempre es así. Es decir, cuando hablamos de análisis estadístico es que a mí me permite fácilmente poder extraer respuestas, ordenarlas, tabularlas y procesarlas estadísticamente. Sin embargo, como les digo, en el caso de los temas que tenemos, no vamos a llegar hasta el punto, ¿verdad?, de probar correlacionalmente los datos, pero sí tenemos que ordenarlos para efectos de presentación. Para que se hagan una idea, les voy a compartir la imagen del cuestionario que preparé para cuando hice la investigación en método, valga la redundancia, ¿verdad? La investigación en métodos de investigación para mi tesis. Y que pueden ver, esto que ustedes ven es la estructura básica de un cuestionario. Vean, primero, lleva su encabezado y el escudo de la Minerva, ¿verdad? Porque somos hijos de ella. En el siguiente apartado dice el distintivo o el nombre del instrumento. En este caso era el tercer anexo. Cuestionario dirigido a propietarios de pequeñas empresas de industria textil de la zona oriental de El Salvador. Ah, perdón, les miento. Aquí estábamos hablando del tema que hice en la maestría de administración financiera, que es la primera maestría que saqué. En lo que fue la de métodos de investigación fue otro tipo de cuestionario. Aquí quiero que vean. Después de la identificación se pone el objetivo. O sea, ¿qué pretendo yo? Recolectar información que permite analizar la situación actual sobre el riesgo financiero de las empresas de industria textil de la zona oriental de El Salvador. Es decir, yo le enseño a la persona que va a contestar esto cuál es mi objetivo, o sea, qué pretendo yo con este instrumento. Y también, obviamente, se coloca una indicación y es, conteste de manera ordenada las siguientes interrogantes y marque con una X la respuesta que crea conveniente. Si se percatan, no se dice, marque con una X la respuesta correcta, porque en materia de investigación no hay respuestas correctas. No hay respuestas buenas ni malas, simplemente hay respuestas y son las que usted toma de insumo para sus análisis, ¿verdad? En este caso, la primera era el género porque era relevante saber si los propietarios de industrias textiles eran hombres o mujeres, porque el ámbito de género era relevante en el estudio. Dos, hace cuánto tiempo posee esa empresa, qué tipo de equipos posee, etcétera. Si ustedes se percatan, todo va ordenado de tal manera que puede ser fácil retomarlo después y sacar la información. Ahora, pueden percatarse ustedes, todos los elementos que están acá en cuanto a redacción, practicidad, etcétera, pueden percatarse ustedes de que cada pregunta tiene una razón de ser, ¿verdad? Es decir, yo necesito averiguar algo con la pregunta. Aquí es donde se enlaza lo que vimos hace unas semanas con la matriz de congruencia. Los ítems que ustedes definieron en la última columna de la matriz de congruencia son los elementos que van en preguntas, ¿verdad? Pero les dije en su momento, es preferible tardarse un poco encontrando la coherencia, la congruencia entre objetivos, hipótesis, variables, definición, indicadores y los ítems, ¿verdad? Para que después esto no les cueste, ¿ya? No les cueste. Vean acá, en este particular cuestionario se consideraron 26 preguntas. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de la matriz de congruencia salieron 26 ítems que eran relevantes para este estudio y por eso se hicieron 26 preguntas, ¿verdad? ¿Alguna inquietud o duda al respecto del cuestionario, compañeros? Solo una consulta, Sí, profe. diga. Este, con respecto al cuestionario que veo, 26 preguntas, un cuestionario, la persona que lo va a llenar tiene que detenerse un poco, digamos, a pensar. Es correcto, correcto. No, para eso la persona, digamos, necesita de sentarse por ahí y dedicarle tiempo al cuestionario. Eso, desde, Exacto. desde mi experiencia, digamos, es bastante difícil
cómo hacerlo. A mí una vez me abordaron en la Universidad Nacional con que les ayudara con una encuesta, ¿va? ¿Sí? Entonces, yo con gusto quise, pero era bastante larga la encuesta. Al Exacto. final, por el tiempo que me tomaba, porque yo salía de una clase para entrar a otra, el tiempo que me tomaba, yo respondí ya sin ponerle nada de interés, como usted dice. Entonces, Es esto correcto. va a afectar mi encuesta. No hay entonces, lo que quiero llegar es, no hay entonces un número de preguntas que deben de considerarse para no ser tan lleno de la encuesta muy larga, muy extensa, porque si voy en mi caso, yo voy a ir a las empresas a preguntar, el trabajador que está ahí tendrá que dedicarme el tiempo y tiene que ser el encargado, que es el que sabe, tiene el conocimiento sobre esto. Tendrá Es que dedicar correcto. un tiempo para ello, entonces no todos están dispuestos a hacerlo. Así es. Vea, excelente punto. Mire, varios elementos. Ese es el desafío en el que uno se encuentra como investigador. Les comparto mi experiencia. ¿Por qué el cuestionario tenía 26 preguntas? Porque resultante de la matriz de congruencia me salieron 80, pero de esas 80 todas no eran tan relevantes. Es decir, lo reduje porque si se percatan, el perfil de gente con la que tenía que hablar eran empresarios. Un empresario pasa ocupado, ¿verdad? Entonces es mentira que iba a dedicarle tiempo a algo tan extenso. Ese es lo primero. Segundo, hay que saberle llegar a la gente. Producto de la orientación que me dio el, el líder comunal de ahí del área de Morazán, que era donde yo estuve trabajando en esa tesis de maestría en finanzas, me decía él que la mejor forma de poder llegar era oigan lo que me dijo, era llegar entre las 3 y las 4 de la tarde. Y yo le pregunté, ¿por qué? A esa hora es raro el que no va a estar sentado en una silla tomando una taza de café con un pedazo de pan. ¿Qué le tocó a Juancito? Comprar pan y llevar a entre las 2 y 3 de la tarde. Y cuando vi que ya la gente andaba con su taza de café en la mano, mire que hay pancito, no quiere. Así como no venga, para adelante, siéntese. Como les digo, uno tiene que ingeniársela para romper esa barrera normal, ¿verdad? Que es instintiva en la gente que uno pues llega a quitarle el tiempo, ¿me entiende? Entonces, sí, la experiencia que usted comparte es cierta. Como estamos hablando de estudiantes, ¿verdad? Generalmente en pregrado, y no hay mucha orientación y acompañamiento de los docentes, probablemente los hipotes preguntaron lo que les ocurrió, ¿me entiende? Entonces, un cuestionario de 45 o 50 preguntas ya es muy tedioso. Entonces, si me preguntan a mí, un buen cuestionario debe rondar entre 25 y 20 preguntas, no más, porque estamos hablando de un cuestionario, ¿verdad? La entrevista es otra cosa, pero en cuanto a cuestionario, se considera muy conveniente, hasta aceptable, entre 20 y 25 preguntas. ¿Por qué no más de 25? Aburre a la persona con la que está trabajando usted. ¿Por qué no menos de 20? Porque probablemente deje por fuera ítems relevantes producto de su matriz de congruencia. Entonces, esa es la clave, ¿verdad? Ahora, pueden haber estudios que con 10 preguntas usted resuelva. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Pero, ¿qué tan sólidas van a ser sus conclusiones solo considerando 10 ítems, ¿verdad? Producto de la matriz de congruencia y la matriz tiene 40, 45. ¿Me explico? Tuvo que haber hecho usted una labor de depuración bastante fuerte, bastante severa, como para decir, estos son los indicadores clave. Y está bien, puede ser cierto, pero a veces ese tipo de estudios quedan sesgados, ¿verdad? Porque hay cositas que se pueden quedar por fuera. No sé si aclaro la inquietud. Sí, correcto, ya tengo una idea. Gracias. Excelente, muy bien, perfecto. Como les digo, ahí el desafío va a ser, en el caso de ustedes, ¿verdad? Usar la creatividad o el medio, herramienta que ustedes quieran hacer para efectos de establecer este tipo de herramientas. Dijimos en su momento, cuando estábamos empezando a hablar de esto, ¿verdad? Vamos a ver, creo que por aquí hay Y una interacción. consulta Hola, sí, sí. también en cuanto al cuestionario, qué tan conveniente que sea preguntas abiertas o cerradas, porque la duda es de que si una persona pues empieza a contestar un cuestionario, como dice usted, de 25 preguntas, pero ¿qué tanto me puede ayudar a recoger información en unas preguntas abiertas? Excelente pregunta. Ya le vamos a dar la palabra a René. Un momento.
Si se percatan, las preguntas tienen una característica. Por ejemplo, cuando yo preguntaba, ¿conoce cuánto es el nivel de ventas mínimo que debe tener mensualmente para cubrir todos sus costos y gastos? Nosotros que tenemos formación en el ámbito de ciencias económicas, sabemos que este es el famoso punto de equilibrio. Pero yo no le iba a preguntar a una persona con tercer grado de educación, aunque fuera un exitoso empresario, no le puedo preguntar, mire, ¿cuál es su punto de equilibrio? ¿Verdad? No, tuve que adaptar la pregunta al lenguaje de la persona con la que iba a interactuar. Y aquí le pongo sí, no. Y vean acá, si respondió sí, o sea, además de la respuesta anterior, indago en otras cosas puntuales. No dejo abierto para que él se extienda, sino que digo, ¿cuánto es el valor? Tanto. ¿Cómo lo calcula? 2 renglones, punto. O sea, estas no son en sí preguntas abiertas, como se les suele conocer. No, estas son preguntas cerradas con complementos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, cuando decide destinar dinero a una inversión, ¿cuánto espera para recuperarla? En términos de finanzas, se conoce como periodos de recuperación de la inversión. Obviamente no le iba a preguntar así, sino que lo preguntamos de esta manera y damos rangos. Menos de un año, un valor. Entre 1 y 3 años, otro valor. Entre 3 y 5, más de 5. Aquí, si se fijan, no pregunto nada más. Estoy indagando qué cosa. Tiempo, punto, nada más. No me interesa otra cosa, ¿sí? Pregunta cerrada. Igual aquí, ¿cuánto es el rendimiento que se espera? Acá, por ejemplo, ¿de qué forma controla los resultados de las inversiones? Doy opciones. Participo en el seguimiento y control. Delego a otra persona. Otro tipo de control. Indistintamente lo que marque, yo le pido que me explique. 3 renglones, punto. ¿Ya? Eso es lo que nos ayuda a que a la hora de que estemos levantando información, la gente no se pierda, ¿verdad? O sea, no se emocione hablándonos de más y quitándonos el tiempo a nosotros y perdiéndolo a ellos también. No sé si le aclaro la inquietud, Claudia. Sí, ajá, esa era mi inquietud de saber de que cuando ellos escriben, ¿va? Como dices, se emocionan, ¿va? O sea, ¿qué tanto me puede ayudar a mí recolectar la información que yo realmente quiero? O elaborar un cuestionario que solamente sea muy puntual, ¿verdad? No dejarlo entreabierto y cerrado, a eso me refería. ¿Qué me conviene? Pues, ¿verdad? El mejor instrumento para recolectar esa información. Correcto. Gracias. Puntualmente, excelente, gracias. Como para afinar su comentario, recordemos, los cuestionarios se caracterizan porque son fáciles de tabular, es decir, la información que que puedo sacar de ellas es muy práctica y puntual y me facilita la conversión de datos a gráficos y otras cosas. Las preguntas abiertas suelen dejarse para las entrevistas, que es el otro instrumento que vamos a ver, ¿verdad? Por eso lo sumo. En los cuestionarios, yo necesitaría ver el detalle de la pregunta y si el dato que he preguntado necesito que me lo amplíen, tal vez pedir una pequeña explicación de 1 o 2 renglones, hasta ahí. No dejar, mire, explíqueme a su criterio, ¿va? No, sí, puntual, ¿va? Puntual, para efectos de eso. Igual, tomemos en cuenta también, cuando usted dice, ¿cuáles son las preguntas que más me convienen? Ahí depende del tipo de tema. Van a haber unos temas que las respuestas van a poder irse por sí, no, van a poder irse por de acuerdo, en desacuerdo, nada de acuerdo, etcétera, como ustedes la quieren establecer, pero van a haber otras que van a requerir, por ejemplo, que se amplíe algo más. Se me ocurre ahorita, la gente que considera que está haciendo el tema, me parece, sobre la seguridad de las compras en línea, algo así. Creo que tengo la idea más o menos. Esa gente, imagínense que haga la pregunta, ¿usted hace compras en línea? Sí, no. Si le ponen sí, no le interesaría saber por qué. Abajo puede poner, si respondió sí, explique por qué. 2 rayas nada más. ¿Me explico? Entonces, como les digo, la primera pregunta le ayuda a usted a identificar algo, sí, pero le deja en el aire la razón por la cual la gente lo hace. Entonces, como les digo, depende del tipo de tema, ¿verdad? Y qué es lo que usted quiere averiguar. Hoy sí, no sé si le quedó más aclarado, Claudia. Sí, gracias, mi hermano. Perfecto, bien. Por acá vamos a ver. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Quién levantó la mano? Perdón, se me escapó. ¿Un joven? Sí, buenas noches, licenciado. Ok. Yo levanté la mano. Sí, diga. Sí, la pregunta igual estaba también un poco relacionada a la que preguntó la compañera anteriormente. Ahí también con respecto al número de preguntas, todo puede ir relacionado a lo que usted explicaba al tema de investigación.
Correcto. Porque sí, el tema también que nosotros, o sea, el tema que tenemos, consideramos que sí van a salir varias preguntas, pero no creo que, bueno, vamos a evaluar cuántas se van a hacer, pero lo más importante es que se indague lo más posible para que así pues se logren recopilar los datos y poder presentarlos. También Correcto. la otra pregunta es con respecto a, como hay diferentes métodos de encuestar, nosotros podemos elegir cuál vamos a utilizar. ¿Sería así? Vale, tal vez me amplía cuando se refiere a métodos de encuestar, ¿a qué se refiere? Es decir, puede ser usted la entrevista, puede ir al lugar a entrevistar, o también lo puede hacer a través de un formulario en línea. Ah, ok, se refiere al medio que yo utilizo, si lo hago en físico o en digital. Ah, probable, sí, quizás sí. Ok, ok, pero sí, no, en ese aspecto no hay ningún problema. Siempre y cuando el instrumento esté bien elaborado, quede bien clara la instrucción de lo que usted le pide a la persona que va a encuestar, no hay problema de que lo haga en línea. Y la bondad es de que la misma herramienta, si es un formulario de Google Form, por ejemplo, o un cuestionario creado en SurveyMonkey, cualquiera de las dos es viable, automáticamente da los resultados, hasta con tabulación, gráficos y todo. O sea, no hay ningún problema. Perfecto, perfecto, no hay problema. Pero como le digo, debe usted tener la certeza de que el instrumento está tan claro que nadie que lo lea se vaya a confundir en nada. O sea, que usted sea totalmente infalible, pues, ¿verdad? Porque si no, al no haber ninguna retroalimentación, imagínese que le presentan una pregunta y la persona dice, oye, ¿qué querrán decir? ¿O qué es lo que me está preguntando aquí? Si no hay retroalimentación de parte suya, cuando es un formulario digital, pues la gente va a contestar lo primero que le ocurra. Ahí ya le está generando sesgo en su información. Es un riesgo, ¿verdad? Que se puede correr. Pero sí es viable utilizar los formularios en línea para poder hacer encuestas también, no hay problema. No sé si le aclaro ahí la inquietud, René. Sí, sí, gracias, licenciado. Ok, perfecto. Carla pregunta, buenas noches, ¿cuántas encuestas es recomendable presentar? Fíjense que eso, para dar respuesta, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La forma correcta de definir cuántas, o sea, la palabra, ¿verdad? Como tal, cuántas encuestas debo presentar, parten de esto, de estas fórmulas. Pero como el punto es que no tenemos el acervo para poderla calcular, aquí lo que se va a hacer es manejar un detalle del número de instrumentos a utilizar, considerando qué es lo que usted quiere investigar. Por ejemplo, si lo que usted quiere investigar con 20 respuestas de cuestionarios, usted encuentra suficiente información para dar resultados, perfecto. Otras pueden ocupar 50, otras pueden ocupar 100, ¿verdad? Entonces depende. El tipo de estudio le va a decir a usted qué cantidad de instrumentos debe pasar. Si le queremos poner un número, ¿verdad? Sí, para ponerle un número. Yo creería que como este es un primer ejercicio, ¿verdad? Que estamos teniendo, no lleva todo el rigor, ¿verdad? Que debería llegar porque no tenemos alguna experiencia previa ni el background, ¿verdad? Para poderlo hacer. Yo recomendaría que oscile entre los 25 y 50 instrumentos, no más. No menos de 25 ni más de 50, ¿verdad? Porque lo que necesitamos es que ustedes tengan esa experiencia de ver esa cantidad de información y empezarla a procesar. Porque ustedes necesitarían sacar esos datos a la hora de que estén sacando la información de campo. No sé si le aclaro la inquietud, Carla. Sí, licenciado, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Excelente. Si no hay otra inquietud o hay otra más por ahí. No, va, ok. Entonces, seguimos. Nos habíamos quedado acá, cuestionario. ¿Verdad? Ya vimos qué es y presentamos un pequeño ejemplo. Y dimos algunas valoraciones y consideraciones respecto a su estructuración y aplicación. Entrevista. La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone con un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Vamos por partes. Si ustedes recuerdan, el cuestionario puntualmente, investigación cuantitativa. Vean la entrevista, investigación cualitativa. En español, damas y caballeros,
tenemos que preparar los dos instrumentos. Tenemos que preparar el cuestionario para la medición cuantitativa del fenómeno que estoy investigando y debo requerir una entrevista, que es el instrumento cualitativo, para recabar las percepciones, opiniones y sentir de la gente que está involucrada en el fenómeno que estoy investigando. En ese sentido, también hay que recalcar, y por eso es lo que les digo, ese es el desafío con el que nosotros nos encontramos. Lo que buscamos es obtener información para el tema que estamos investigando y no solamente estar platicando, como se puede decir. Y de hecho, vean acá, adopta la forma de un diálogo coloquial. ¿Qué entendemos por coloquial? Ameno, agradable, que la gente se sienta cómoda. Lo que les decía, ¿verdad? Llevar pancito y que la gente tenga su café, va. Por lo menos a mí me funcionó y mucho. Pueden haber otra forma, ¿verdad? De tener esos acercamientos partiendo de cuál es el perfil de la gente que usted va a entrevistar. En ese caso, continuando con los ejemplos, aquí pueden ver ustedes el siguiente anexo. El anexo siguiente es la entrevista, ¿verdad? Entrevista dirigida a funcionarios de organismos cooperantes nacionales y extranjeros y gerentes de instituciones bancarias que han proporcionado apoyo a propietarios de micro y pequeñas empresas de la industria textil del departamento de Morazán de la zona oriental de El Salvador. En español, en este estudio yo trabajé con dos muestras, ¿verdad? La primera muestra fueron empresarios de la industria textil del área de Morazán, indistintamente el género, y el segundo grupo, la segunda muestra con la que trabajé, fueron encargados o representantes de organismos cooperantes o personas titulares de bancos o instituciones financieras que han dado plata para que esa gente trabaje, ¿sí? Como el tema que estaba trabajando en ese momento era el riesgo financiero, era evidente que eran los perfiles idóneos, ¿verdad? Uno, el empresario, y el otro, el financista que le daba plata al empresario para operar. Entonces, vean acá, igual, ¿verdad? Partimos del respectivo encabezado, el escudo de la Minerva, el nombre del instrumento, pero vean acá. En el anterior, ¿se acuerdan que decía? Indicación, ¿verdad? Marque con una X la respuesta que considere correcta. Aquí no. Como esto yo lo voy a hacer directamente, frente a frente con otra persona, la indicación es esta. Se presenta una pequeña introducción que es la que me permite a mí generar esa confianza, ese rapport con la gente. ¿Qué es lo que habíamos colocado en ese momento? Lo primero es presentarse, ¿verdad? En este caso yo, Juan David Reyes Salazar, estudiante egresado de la maestría en Administración Financiera de la UES, estoy realizando la investigación de tesis titulada Análisis de riesgo financiero en pequeñas empresas de industria textil del departamento de Morazán, año 2012. Vean, es típico de la forma en la que se establece un tema conforme a lo que hemos venido revisando, conforme a lo que hemos venido ensayando, ¿verdad? Está el apartado del sujeto de estudio, está el apartado de la variable que quiere investigar, ubicación geográfica y periodo, ¿verdad? Y les pongo, con el fin de dar un aporte social significativo al sector, le solicito atentamente su apoyo y colaboración en el sentido de compartir su experiencia, que es fundamental para el logro exitoso de la presente investigación, por lo cual le reitero mis muestras de alta estima por la atención prestada a la presente. O sea, usted está desde ya agradeciendo el tiempo que la persona se va a tardar, porque usted le va a quitar tiempo a la hora de entrevistarlo, por esa interacción frente a frente. Y vean lo que pongo al final. Esto siempre se ha recomendado para dar aquella tranquilidad al entrevistado de que la información que le va a facilitar se haga sobre la base de la confianza y a pesar de que sea información sensible en algunos momentos, no va a desconfiar de usted por esto. No omito manifestar que la información proporcionada y datos recopilados serán manejados de manera estrictamente confidencial y exclusivamente para fines académicos. Ese es el compromiso que usted como investigador asume, ¿verdad? Basado en elementos de ética, basado en elementos de valores, ¿verdad? Basado en elementos de transparencia. Esos dos renglones le generan una tranquilidad a cualquier entrevistado que yo les aseguro. Por muy tenso, por muy estresado que pueda estar alguien, si usted le sabe llegar y le remarca los últimos dos renglones que hemos leído, le abre las puertas. Después, el objetivo. O sea, ¿qué pretende usted con esta entrevista? Bueno, en mi caso, ¿qué era? Conocer el punto de vista de los funcionarios de cooperación nacional e internacional
y gerentes de instituciones bancarias sobre situación actual y futura de industria textil en el departamento de Morazán, ¿verdad? Después de eso vienen las preguntas. Aquí pueden ver ustedes. Primera pregunta, ¿qué percepción tiene usted sobre la situación actual de las micro y pequeñas empresas de la industria textil en el departamento de Morazán? No doy opciones de respuesta. Dejo la pregunta abierta, ¿verdad? Para que la gente dé respuesta. De hecho, tengo bien presente que una persona que entrevisté, que era un gerente de banco, por cierto, la respuesta que me dio la anoté en 2 páginas y media. Es decir, todo lo que la gente le está diciendo a usted, usted lo debe anotar, porque generalmente la gente no se siente cómoda cuando usted la graba. Porque ahora hay opciones, ¿verdad? Antes había que ir con una grabadora chiquitita de las famosas reporteras que le llamaban, ¿verdad? Hoy no, ahorita solo lo pone grabadora de voz en el teléfono y resuelve, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no está de acuerdo o no se siente cómoda. Entonces, si usted es capaz de generar el nivel de confianza como para que esa persona le diga, sí, está bueno, puede grabar. Perfecto, ¿verdad? Bienvenido. Pero si no, va a tener que escribir y muy rápido, ¿verdad? Para obtener la información que usted requiere. Otro, ¿cuál cree usted que es la principal fortaleza de las empresas? Y ahí se van, y ahí se van. Y así, vean cuántas preguntas tiene este instrumento. 9. ¿Por qué? Porque si hacemos, de hecho la experiencia me ha enseñado, que si hacemos más de 10 preguntas en una entrevista, aburrimos a la gente, ¿verdad? Por muy motivado que esté, por mucha voluntad que tenga de apoyarle en su investigación y todo, más de 10 preguntas, la gente se le aburre. Claro, hay personas que les encanta hablar, ¿verdad? Y usted tiene que como que ir dirigiendo la plática, ¿va? Porque pueden ir empezando hablando de las dificultades que tienen algunos empresarios y termina hablándole de que el Real Madrid perdió, de que el Barcelona X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, hay que como reorientar, ¿verdad? De una manera muy diplomática, muy sutil, muy madura, la plática hacia lo que a usted le interesa, ¿ya? Porque primero, por respeto al interlocutor, ¿verdad? Usted no debe hacerle perder el tiempo. Y segundo, pues tampoco hay ganancia que usted lo pierda, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, con 9 preguntas, ¿verdad? Se resolvía porque son aspectos que para la investigación que yo estaba haciendo eran relevantes. ¿Cuántas pueden hacer ustedes? No más de 10, ¿verdad? En este caso, no más de 10. Suficiente para que lo puedan hacer. Ahora, puede surgir la duda, pero mire, no tenemos capacidad, tiempo, recursos u opciones de establecer cara a cara una interacción con las personas. Bueno, haga una videollamada, ¿ya? Tenemos esa alternativa a través de Zoom, Google Meet, Teams, etcétera, la plataforma que usted quiera. Establezca un pequeño diálogo de unos 10, 15 minutos y ahí resuelve. ¿Me explico? Y la ventaja es que si la persona interlocutora le permite grabar, ahí le queda el insumo para que usted tome todas las notas que ocupa después. ¿Me explico? En ese sentido, usted tiene que ser muy creativo, ¿verdad? Porque podrán decir a alguien, bueno, yo trabajo, por ejemplo, el tema que estoy haciendo tiene que ver con la banca. Yo trabajo en la banca y a 2 oficinas de donde yo estoy está el oficial de cumplimiento, por ejemplo. Ah, perfectamente, yo voy y lo entrevisto, ¿me explico? Esa es una forma, pues, de ver la realidad. Pero como depende el tema, depende el área en la que usted se desempeñe, depende de qué tanto acceso, ¿verdad? Tengan las personas clave, así pues tiene que ser la creatividad del grupo. No sé si hay alguna pregunta o inquietud sobre la entrevista. ¿Preguntas? Sí, licenciado, nuevamente, una consulta con respecto a los instrumentos. En la misma, por decirlo así, se puede realizar el cuestionario y a la misma vez preguntas como entrevista. ¿Sí se pudiera hacer o tiene que ser de forma por separado? Excelente pregunta. De rigor deben ser instrumentos separados. Porque si usted combina preguntas abiertas y cerradas, la forma en la que se procesa la información después no es coincidente. No puede generar usted cuadros, tabulaciones o recopilación de datos cuantitativos con las mismas herramientas que tiene que procesar la información cualitativa. En lo cualitativo generalmente no hay cifras, no hay datos, no hay valores, no hay magnitudes. Por lo tanto, si usted hace un instrumento combinado, usted como investigador se estaría complicando la tabulación posterior de los mismos. Por eso se recomienda, ¿verdad? Por el orden metodológico, hacer un instrumento cuantitativo y uno cualitativo por separado, ¿verdad?
¿Le aclaro la duda ahí, René? Sí, queda claro, pero sí había pensado en tal vez diseñarlo así de forma, bueno, como nuestro tema de investigación, casi que en lo cualitativo sería bien poco, pero igual vamos a tratar de ver cómo lo diseñamos. Ok, por ejemplo, si usted considera que lo cualitativo es poco, que realmente pues habría que revisar bien el tema, ¿verdad? Porque realmente en cuanto a percepciones, gustos y preferencias de las personas hay mucho que tratar. Consideren crear un instrumento de unas 5 preguntas, ¿verdad? Porque la clave es de que usted debe tener una guía respecto a la plática que va a tener con su sujeto clave, respecto a la información que a usted le interesa obtener de él para su tema de investigación. Entonces, si usted combina eso junto con la parte cuantitativa, a la hora de tabular los datos va a tener problemas. Le va a generar bastante dificultad. Otra cosa, no tiene sentido, porque yo más o menos creo que por ahí voy entendiendo. No tiene sentido que usted aplique un instrumento cuantitativo y al mismo tiempo a la misma persona le aplica un instrumento cualitativo, ¿ya? Generalmente los instrumentos parten de la premisa que son personas diferentes a las que voy a tratar. Porque si ustedes se percatan en el ejemplo que les puse, el instrumento cuantitativo iba dirigido a empresarios, ¿ya? Mientras que el instrumento cualitativo iba dirigido a organismos cooperantes y bancos. O sea, eran 2 poblaciones de las cuales yo saqué 2 muestras, ¿verdad? Entonces, recomiendo, ¿verdad? Que en ese aspecto ustedes también tengan ese cuidado de definir un instrumento por cada muestra. Entonces, ustedes necesitarían 2 muestras para tener los 2 instrumentos y aplicarlos correctamente. No pueden hacerlo a un solo tipo de persona. ¿Me explico? Por ejemplo, René, ¿cuál es el tema de ustedes? Sí, el tema de nosotros es la desconfianza que tienen los consumidores al realizar compras en diferentes tiendas en línea. Excelente. Ahí ya tiene usted 2 muestras. Una, los clientes, ¿verdad? Que hacen uso de las ventas en línea y sobre ellos medir el nivel de confianza. Y segundo, el segundo grupo con el que ustedes pueden hablar son los empresarios que tienen esas iniciativas de venta en línea. Ahí tiene las 2 muestras y puede aplicar los 2 instrumentos. De acuerdo, gracias. Sí, hoy sí me queda un poco más claro. Ok, perfecto, excelente. No, igual, de hecho, eso es lo que le menciono, que el intercambio de estas opiniones es lo que nos ayuda a que todos, ¿verdad? Tengamos un poquito más de claridad en las cosas, porque si ustedes se percatan, no me dejarán mentir, aquí hablamos muchos elementos, ponemos ejemplos, aclaramos cosas, pero hasta que estamos ya en el escritorio, ¿verdad? Trabajando, haciendo las cosas de los entregables, nos topamos con cosas que a veces, bueno, ¿y por qué no pregunté, va? O bueno, ¿y esto cómo lo abordamos, verdad? Entonces, eso me gusta porque generan ustedes esa crítica, ¿verdad? No, pero que mejor pregunto antes de que suceda tal cosa. O tengo esta duda y la voy a abordar. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes aprovechen, ¿verdad? Y la ventaja es que al dar una respuesta a una inquietud, le sirve a la persona que ha hecho la inquietud y a todos aquellos que por alguna razón pues no preguntan, ¿verdad? Entonces, esa es la bondad de estos intercambios, ¿verdad? Y que bueno, les agradezco ahí la participación. Perfecto. El siguiente, en cuanto a lo que es la entrevista, perdón, antes de pasar, ¿alguna duda o inquietud respecto a este instrumento? No, licenciado. Excelente, muy bien. Entonces ya llevamos 2, ¿verdad? Tenemos cuestionario, entrevista. Tercero, esto generalmente se aplica cuando se hacen investigaciones in situ, es decir, yo voy al lugar donde quiero hacer la investigación. Si, por ejemplo, usted quiere ver los niveles de convivencia, cuando le poníamos el ejemplo hace un par de semanas, los niveles de convivencia entre parejas de casados, una pareja recién casados, una pareja con cierto nivel de años y con hijos, y una pareja mayor ya en nivel de nido vacío. ¿Cómo puede usted vivir o evidenciar el tipo de convivencia que tienen? Tiene que llegar y ver cómo lo hacen. ¿Me explico? Le pueden contar, ¿verdad? Muchas cosas, pueden decir misa, ¿verdad? Entre comillas, pero hasta que usted ve la interacción es que se da cuenta, cómo es la realidad de lo que ellos están viviendo. En ese sentido, la guía de observación es un instrumento que permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la investigación.
También es el medio que conduce la recolección y obtención de datos e información de un hecho o fenómeno. Es decir, si yo voy a llegar a ver algo que a mí me interesa de mi objeto de estudio, yo debo llevar un detalle de qué me interesa ver. Por ejemplo, yo quiero ver cuál es el nivel de estrés que experimenta un estudiante previo a un examen parcial. Yo tengo que ver cuál es su comportamiento, sus reacciones, su forma de hablar, etcétera, y hacer una comparativa cuando está en tiempo libre de exámenes y lo contrasto con el tiempo que está previo a un examen. ¿Sí? Me podrá explicar lo que él quiera, pero si yo no veo, no tengo esa noción de comportamiento. Recordemos, los comportamientos son generalmente instintivos, no los solemos razonar, porque somos seres de emociones, no de lógica. Entonces, ¿qué quiere decir? Una reacción que usted pueda ver, no se le va a decir una explicación. ¿Me explico? Como me decía un consultor con el que tuve oportunidad de trabajar, si vos querés saber si una persona realmente es sincera y te muestra una sonrisa, mira los ojos, no mires la boca. Porque la característica de una sonrisa sincera es que se empiezan a aparecer las famosas patitas de gallo que le llaman a los lados de los ojos. ¿Por qué? Porque el rostro está moviendo todos los músculos de tal manera que cuando usted se ríe de manera genuina, en los ojos se le ve. Cualquiera puede doblar la boca, ¿verdad? Y dibujar una sonrisa. Pero si usted ve que los ojos son inexpresivos, ahí tenga cuidado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son aquellas que ni un instrumento de cuestionario, ni ningún instrumento de entrevista se le va a poder ver, se lo va a poder identificar, perdón. Tiene usted que verlo y verlo en términos de un orden específico. Para que se hagan una idea, esto no tiene que ver con mi tema de investigación, pero sí lo retomé de un estudio que me gustó, que revisé sobre el nivel de interacción en el aula, en estudios de índole pedagógico, ¿verdad? Para colegios acá en el país. Y aquí se miraba el detalle de qué es lo que una persona iba a observar cuando iba a identificar cómo interactuaban los alumnos en el aula. Este instrumento pueden ver ustedes que es una matriz de doble entrada, tiene el número de elementos que me interesa ver, los indicadores que yo mido y posibles opciones de respuesta. ¿Cuáles son estas opciones? TA, totalmente de acuerdo, que es la primera opción. PA, parcialmente de acuerdo. NAND, no aplica o no en desacuerdo. PD, parcialmente en desacuerdo. Y TD, totalmente en desacuerdo. Entonces, ¿qué es lo que me interesaba medir? ¿Cómo se comparten los materiales con los compañeros que no se tienen? ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo? Marco, ¿verdad? Me gusta ayudar a mis compañeros en actividades que no entienden. ¿Me gusta hacerlo? Totalmente de acuerdo. No lo hago para nada, totalmente en desacuerdo. Entonces, todos estos aspectos son los que a mí me ayudan a identificar qué es lo que yo debo ver en mi objeto de estudio. ¿Ya? Esta sería la debilidad con la que nos encontraríamos si tuviéramos que hacer un estudio estrictamente a nivel de interacción con recursos informáticos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo mando el instrumento mediante un formulario de Google Form para que la gente me lo llene, yo no tengo idea si la gente está tomando así un café, si la gente está estresada, si la gente está realmente poniéndole atención a lo que está llenando, etcétera, ¿verdad? Ese es uno de los riesgos. Si yo la entrevista no la hago viendo cara a cara a mi interlocutor y lo hago vía telefónica o lo hago vía una videollamada en la que no activo las cámaras, etcétera, yo podría escuchar que una persona me diga, no, yo estoy totalmente de acuerdo con X, Z, Y cuestión, pero puede que el gesto que haga en el rostro en el momento me diga lo contrario, ¿verdad? Entonces, esos son los desafíos en los que un investigador se enfrenta, porque el deber del investigador es realmente captar la realidad del fenómeno que está investigando. Si no lo hace de manera correcta, entonces se está engañando él y a los posibles lectores de ese trabajo que él va a generar. ¿Me explico? Entonces, para que vean, es un desafío grande, es un desafío fuerte en el que se tiene que enfrentar un investigador, en este caso, ustedes como grupo, ¿verdad? Porque son trabajos grupales respecto al momento de levantar la información. Pero, en esencia, la guía de observación me permite ordenarme y saber qué debo yo ver respecto al fenómeno que estoy investigando. Un ejemplo, cuando a mí me pedían que apoyara en algunas consultorías realizando estudios de clima organizacional para ver cómo estaban los ambientes laborales en algunas empresas,
me tocó la oportunidad de hacer un estudio en una entidad de servicios, ¿verdad? Privada, obviamente, en una entidad de servicios que tenían el marcaje de entrada y salida por lo biométrico. Resulta que se hizo una comparativa entre la misma empresa y los niveles de productividad cuando la empresa manejaba entrada mediante anotación en libro, ¿verdad? En una mesita, un vigilante a la par, la gente llegaba, se anotaba y ponía la hora. Lo mismo hacía con la salida, ¿verdad? Versus cuando la gente iba a hacer su marcación en el biométrico, mediante el dedo. Cuando usted ve y contrasta los niveles de asistencia entre el libro y el biométrico, eran idénticos. O sea, los niveles de asistencia eran exactamente iguales. ¿Qué cambió? La productividad. Usted podía ver, bueno, de hecho yo en lo particular, pude percibir que gente que llegaba contenta, animada, con su platito de comida, antes de entrar formalmente a trabajar, ¿verdad? Entraban a las 7:30, iban a firmar tipo 7:10, 7:15 con un platito de comida en la mano, firmaban tranquilos, ¿verdad? Perfecto, iban a comer y todo, después se aseaban y ¡pum! A salir, ¿verdad? A trabajar. Pero resulta que cuando pusieron el biométrico, la misma gente con el platito de comida en la mano, iban más serios, iban molestos, se miraban estresados, se les miraban ojeras en los ojos, caminaban encorvados, es decir, usted podía ver la molestia en la gente. No se lo iban a decir, jamás, pero usted podía ver el comportamiento y actitud de ellos producto de que le habían cambiado el sistema de marcación. Entonces, para eso sirve una guía de observación que es relevante para lo que usted quiere visualizar. No sé si hay alguna pregunta o inquietud. Ese instrumento es aplicable para cualquier investigación. Siempre debe de Sí, contar uno con esta guía. sí, la característica, como excelente pregunta. La característica es, como le digo, que usted vaya físicamente al lugar donde tiene que ir a levantar la información. ¿Ya? Por ejemplo, si hacemos un estudio respecto a los niveles de disciplina de docentes contra estudiantes en escuelas de educación básica, usted tiene que ir al aula y ver cómo son los estudiantes respecto a indicaciones que les da un profesor, respecto al comportamiento que tienen cuando les da las indicaciones el director, por ejemplo. ¿Ya? Muchas veces las hipotadas, ¿verdad? El director, aunque le caiga mal, aunque lo odien, pero le hacen más caso que a cualquier docente. Hay casos en los que hay docentes que por su estampa, por su postura, por la forma en la que hablan, su disciplina, etcétera, ponen más rigor que un director de escuela. O sea, pero eso usted solo va a visualizarlo solo si lo ve. ¿Me explico? Entonces, dependiendo de su tema, así es de evaluar si ustedes van a generar una guía de este tipo, porque van a estar en el sitio propiamente del fenómeno. Otro ejemplo, En el un campo. colega, Pero hola, entonces, perdón la interrupción, entonces significa que si nosotros hacemos en forma virtual, pues como lo vamos a hacer la investigación, no aplicaría entonces en ese caso nosotros es probable que este no, tipo de es guía. probable que no, exacto. Sin embargo, se les comparte para que ustedes conozcan, pues vean que esta herramienta existe, ¿ya? Eso es lo que les iba a mencionar. Un colega de grata recordación, lastimosamente, porque ya no está con nosotros, en la maestría en finanzas hizo un estudio respecto a los niveles de contaminación del río Tixcuco, que es el que está aquí en San Miguel, pegado al rastro municipal, donde se tiran todos los vertientes de las aguas del rastro. Entonces, a él, además de hacer su instrumento cuantitativo y cualitativo, generó una guía de observación. Y en la guía de observación ponía elementos tales como, por ejemplo, distancia que hay entre la casa de una familia y el río, tanto. Número de personas que viven en la casa menores de 5 años, tanto. O sea, todos esos aspectos para la investigación que él hizo eran relevantes. ¿Por qué? Porque generalmente los niños son los que más se enferman de enfermedades gastrointestinales que los adultos. Entonces, para él era relevante ver cuántos niños habían, porque sobre esa base determinaba la tasa de enfermedades que ellos pasaban. ¿Me explico? Entonces, como les digo, él fue físicamente a ese lugar, pero como partiendo de la noción de que es muy probable de que las investigaciones que realicemos sean de manera remota, ¿verdad? De forma virtual, pues probablemente esta herramienta no vaya a ser muy útil o muy aplicada, ¿verdad? Por los grupos, porque obviamente pues entendemos, ¿verdad? Que estamos en un ambiente de formación
virtual y pues hay que tratar de hacer las cosas de esa manera, ¿va? Sin embargo, pues les comparto para que sepan que existen herramientas de ese tipo. No sé si les aclaro la inquietud, compañeros. Sí, Lynn, excelente, gracias. Ok, muy bien, perfecto. Después de la guía de observación, otra forma que se utiliza muchísimo en marketing, probablemente tal vez no es tanto en la logística como tal, ¿verdad? Internacional como carrera de formación en la que ustedes están, pero sí es muy aplicada en el marketing, son los focus group o grupos focales, ¿verdad? Este es un método de investigación que reúne un pequeño grupo de personas para responder preguntas en un entorno moderado, es decir, se llama a las personas a un lugar en particular a cierta hora, se encierra el moderador o investigador con el grupo y este empieza a hacer una serie de preguntas o pide que esta gente dé retroalimentación sobre ciertas cosas. El grupo se elige según rasgos demográficos predefinidos y las preguntas se elaboran con el objetivo de arrojar luz sobre un tema de interés. Por ejemplo, en el año 2010, Wendy's, como tal, la franquicia Wendy's aquí en el país, estaba pensando en crear un nuevo tipo de hamburguesa. Tal vez no tanto variando el apartado relativo al tipo de ingredientes que llevara. Los mismos de siempre, ¿verdad? Carne de res, tocino, etc. De todo. Pero se le ocurrió generar un levantamiento de información mediante grupos focales para saber qué tipo de pan le gustaría a la gente. Si usted consume hamburguesas de Wendy, se dará cuenta que alrededor del 2012, 2013 para acá, cambió el tipo de pan que la empresa utiliza para cierto tipo de hamburguesas. Ahora utilizan un pan liso que no tiene ajonjolí y tiene una marca como de aceite en la parte de arriba, es decir, como que fuera bañado en algo y al someterlo al horno como que se tostara, ¿verdad? Entonces, les comento porque esa realidad yo la conocí porque varias personas que yo conocía en aquel entonces habían sido parte de esos focus group. Habían reunido un grupo aquí en San Miguel, habían reunido un grupo en San Salvador y otro grupo no me acuerdo en qué lugar. Y producto de la opinión de esos grupos, hablamos de 10, 15 personas por grupo, ¿verdad? Definieron que el nuevo tipo de pan debía ser de esa forma. Y ya no el pan típico con ajonjolí, como el que da la Burger King, por ejemplo, ¿verdad? Que es pan con ajonjolí encima. Entonces, ahí pueden ver ustedes como un cambio de un producto en el mercado se da producto de esas discusiones de grupos focales. Ahora, ¿hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo? Claro que sí. Yo conocí muchas personas que ese cambio por el tipo de pan no les pareció. Pero ¿qué sucede? Como ya habían creado una necesidad hacia ese producto, pues ni modo, ¿verdad? Continuaron consumiéndolo a pesar de, ¿verdad? Ese tipo de situación. Entonces, no sé si queda claro la utilización de los grupos focales. Hola, hola. Hola. Sí, licenciado. Ok, muy bien, muy bien. Perfecto. Para que sea un último ejemplo, para que se den una idea. ¿Quién de ustedes ha visto la película El Rey León? Pero la de 1995, la caricatura. ¿Alguno la ha visto? La primera. Sí, la primerita, la caricatura, que salió al mismo tiempo que Pocahontas. En el mismo año la sacaron. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Pregunto, ¿cuál es la escena que más tienen presente de esa película? ¿Dónde Bueno, está? una es Bueno, hay varias. En mi caso, oh, perdón, Ujú. en mi cuando caso, levantan al bebé. Al bebé. Vamos por parte, vamos por parte. Vamos a ver. Primero ahí la compañera y después el compañero. Vamos a ver. ¿Cuál es la escena que tiene más presente usted? Cuando Cuando se muere el padre, Ah, ok. La muerte de Mufasa. Muy bien. Vamos a ver el compañero qué escena tiene presente. Hola, hola. Cuando Mufa enseña a Simba. Ah, ok. Ok, cuando Mufasa le enseña, ¿verdad? Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Una última opinión? cuando nace
el bebé león y lo Ah, levantan así como en la orilla del Ah, ok. acantilado. Ok, cuando el Rafiki Sí, levanta a Simba, ¿verdad? Cuando estaba recién nacido, correcto. Pues vean, sí. de verdad, qué bueno, ¿verdad? Es decir, les comento porque esto está documentado, ¿verdad? Esto es parte de casos de estudio que se ven en maestría y me gusta traer la colación porque yo vi la película Rey León cuando tenía como 9 o 10 años. Entonces, igual, coincido, ¿verdad? Con la primera persona que opinó y para mí la escena más presente que tengo de esa película es la muerte de Mufasa. ¿Sabían ustedes que en los focus group, por eso estoy tomando esto de ejemplo, en los focus group se presentó la primera versión de la película y para aquellos que nos pareció traumante la muerte de Mufasa, sabían que la escena original era mucho más cruda, muchísimo más visceral. Miren, llegó el punto de que los niños salían llorando de esas proyecciones así en grupos focales. Hubieron niños, aunque no lo crean, hubieron niños que tuvieron que ir a psicólogos para tratarse el impacto que tuvieron, perdón, de ver una escena así de fuerte. Entonces, ¿qué le tocó a Disney? Señores, calmémonos, ¿verdad? Esta película es para niños. Entonces, dejaron, sí, cierto nivel de crudeza, que es creo que el que tiene más presente es la mayoría de personas que la vimos, pero nada que ver con la versión original. ¿Me explico? Entonces, esa es una utilidad de la famosa focus group. Ahora sí se capta la idea de la importancia de estas herramientas. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Ok, muy bien, excelente, perfecto, perfecto. Veamos, parece que hay una interacción por acá. Irma, vamos a ver, coméntenos. Pregunta, licenciado. ¿Sí? Acá es llevar un grupo a cierto lugar y hacer la metodología. ¿Cómo sería la manera como para actuar y lograr eso? Porque en una entrevista uno va y busca a la persona y es más fácil, pero aquí como reunir a cierta cantidad de personas. Excelente, muy buena pregunta, gracias. Partiendo de la premisa de que requiere una gran coordinación, usted como responsable, como interesado, tiene primero definir un perfil de qué tipo de gente quiere que llegue. Quiere que lleguen adultos, quiere que lleguen jóvenes, quiere que lleguen niños, quiere que lleguen hombres, quiere que lleguen mujeres, etc. Después de definir el perfil, usted tiene que identificar cuánta gente ocupa. 10, 15, 25, 30, ¿verdad? Después de identificar su perfil. Después de eso, usted tiene que identificar en qué lugar puede hacer que esta gente vaya para que se sientan cómodos. Un lugar con la respectiva privacidad, un lugar con iluminación, ambientación y todo adecuado, ¿verdad? Para que la gente se sienta cómoda. Y después usted tiene que correr con todos los gastos que eso implica. O sea, si usted quiere que 25 gente le lleguen, por ejemplo, al reservado que está en el Burger King, por ejemplo, que es donde están, la zona donde hacen los cumpleaños, por ejemplo, si usted quiere hacer un reservado ahí, primero tiene que reservar el lugar. Segundo, tiene que garantizarle a la gente que llegue que usted les va a dar transporte. Tercero, que les va a dar comida. ¿Por qué? Porque están haciendo un trabajo que a usted le interesa. ¿Me explico? Por eso es que los focus groups suelen ser herramientas de trabajo bastante costosas. Yo he tenido la experiencia de que muchas veces se han dado casos, visitadores médicos, por ejemplo. Ustedes saben, la labor de los visitadores médicos es promover ciertos medicamentos de algunos laboratorios, ¿verdad? Entonces, yo he visto visitadores médicos que han gastado $1,500, $2,000 en una reunión donde invitan a 25, 20 médicos, ¿verdad? Y les invitan una cena. Claro, estamos hablando de lugares como, ¿qué? La Pampa, La Pradera, etcétera, ¿verdad? O sea, no van a ir al Pollo Campero a comer. Entonces, ¿por qué? Porque a ellos, como interesados, les conviene que ese segmento de mercado que está ávido a adquirir ese tipo de productos sea convencido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Procuran manejar cuestiones con cierto nivel, cierto caché, y evidentemente, pues así es la factura que se paga, ¿no? Entonces, esos son más o menos como algunos aspectos que se deben seguir a la hora de que se quiera trabajar con Focus Group. No sé si valoraron ustedes hacerlo o solamente la inquietud de cómo es la dinámica más o menos. Solo era curiosidad, porque, Ah, por excelente, muy ejemplo, bien. una empresa que pienso yo que tiene interés en saber algo, pues, como lo está mencionando, es más fácil, más factible, pero ya un grupo. Es más, exacto, es más costoso, ¿verdad? La coordinación, logística y todo es un poquito más complejo, ¿verdad?
Como le digo, primero define el perfil, segundo, cuánta gente, tercero, el lugar, y cuarto, qué es lo que le va a preguntar o en qué necesita que le ayuden. Punto. ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto son elementos que muchas veces no se toman en cuenta y por eso a veces las dinámicas de los focus group no salen como se esperan. ¿Verdad? Porque las personas pueden ser las indicadas, la condición puede ser idónea, pero si usted no cumple sus expectativas, la gente de mala gana le apoya o lo hace de manera indebida, ¿verdad? Entonces, en todo ámbito de investigación no deja de haber riesgo, ¿verdad? De que lo que estamos haciendo pues no sea totalmente adecuado a lo que queremos. No sé si queda clara la inquietud. Hola. ¿Ya no hay dudas en cuanto al focus group, compañeros? No, Ok, va, perfecto, gracias. Entonces, después de que se ha hecho el apartado de las técnicas de recolección, ustedes deben explicar cómo van a presentarlo, es decir, de qué manera van a trasladar de manera gráfica, de manera visual, toda la información que han recopilado en su labor de campo. En el plan de análisis se explica cómo se van a procesar los datos recopilados y de qué forma se van a presentar en el informe de investigación. Aquí les traigo un pequeño extracto de lo que yo coloqué en mi tesis de maestría, pero de finanzas, en la segunda. En primer lugar, se va a sistematizar la información obtenida de la entrevista a profundidad, ese es el elemento cualitativo. Para el análisis de las categorías se va a hacer uso de cuadros y esquemas analíticos que permitirán hacer un análisis profundo y crítico de los resultados. Para simplificar el trabajo, se hará uso del software WebQDA. Este es un software gratuito que permite agrupar por categorías las respuestas que usted obtiene de las entrevistas, ¿verdad? Aquí no estamos tabulando respuestas, estamos agrupando categorías, ¿verdad? Es diferente. En segundo lugar, se tabulará la encuesta cuantitativa y para tal propósito se van a usar cuadros y gráficos. Dado que la encuesta es de tipo cuantitativa, o sea, tipo Likert, se va a usar el software PSPP para procesar la información y hacer las respectivas pruebas de hipótesis. En el caso del estudio que se hizo en la maestría, era un estudio de tipo explicativo, es decir, además de identificar la correlación entre variables, se explicaba el por qué había vínculo entre ellas. En ese sentido, todo lo que ustedes ven, entre comillas, es una explicación de cómo se van a procesar los datos, ¿verdad? Y eso debe ir en el apartado que se denomina plan de análisis en su protocolo de investigación. Aquí pueden ver ustedes de forma gráfica lo que les mencionaba arriba. El plan de análisis cualitativo, que es el primer párrafo, parte de definir categorías que se van a analizar y se van a usar herramientas informáticas. Aquí se habla de las categorías y la herramienta WebQDA. En las categorías se van a hacer codificaciones y cuadros y esquemas analíticos. Y en el caso de herramientas informáticas, el software, ¿verdad? WebQDA y Word para el informe. Ustedes pueden colocar acá, si no están familiarizados con estos paquetes de uso estadístico, pueden utilizar Excel, por ejemplo, ¿verdad? Para crear los gráficos. Porque lo ideal es de que la información se tabule en cuadros que les permitan generar los gráficos, ¿verdad? O sea, no generar el cuadro por un lado y después el gráfico por otro. Porque hay gente que trabaja todo lo que es cuadro en Word y después quiere hacer los gráficos en Excel. Entonces, lo ideal es trabajarlo todo en la misma herramienta, ¿verdad? En el caso de procesamiento, Excel. Pero el informe se hace en Word, evidentemente, ¿verdad? En el caso del análisis cuantitativo, que era la entrevista, perdón, que era la encuesta, se analizan las variables, recuerdan que estas salen de la matriz de congruencia, y se hace uso de herramientas informáticas, que en este caso es el software, ¿verdad? PSPP. Para las variables se crean índices y gráficos y tablas de contingencia. ¿Por qué? Porque la prueba estadística, que era la prueba de Pearson, que es la que se utilizó en ese momento, me indica que esto debo hacer. Crear índices y gráficos con tablas de contingencia. Un ejemplo de cómo se presenta la información cualitativa. Aquí había un ejemplo basándonos en una relación comunidad-gobierno-ONG. Esto me interesaba conocer a mí, es decir, si la comunidad había tenido apoyo del gobierno o de ONGs en el trabajo comunitario.
Primero, todas las comunidades han recibido apoyo del gobierno municipal. Este es el resultado de todas las entrevistas que hice, que fueron 75. Todos coincidieron en que los gobiernos municipales o alcaldías les habían dado algún tipo de apoyo, ¿verdad? Dinero, construcción, acceso a servicios básicos, iluminación, etc. Todas coincidieron con eso. Y al mismo tiempo, todas coincidieron en que ninguna recibió apoyo del gobierno central. Es decir, hasta que yo revisé todas las entrevistas y a través del software WebQDA agrupé categorías, pude dar estas conclusiones, ¿verdad? De que todas habían sido apoyadas por las alcaldías, pero ninguna por el gobierno central. ¿Explico? Algo así se presenta el apartado a nivel cualitativo, producto del análisis de software. Obviamente, como no tenemos la herramienta ni hemos aprendido a usarla, ustedes van a tener que agrupar las categorías de manera manual, es decir, poniendo respuestas similares conforme a las preguntas que ustedes hayan hecho. Y después teníamos el apartado, que esto solo lo voy a mostrar, que eran las correlaciones en los índices que se tuvieron que crear bajo la prueba de Pearson. ¿Qué me indica la prueba de Pearson? ¿Cuál es el nivel de incidencia que tiene una variable sobre otra? ¿Cuáles son los tres posibles resultados? Número 1, que a mayor valor de una variable, obtengo mayor valor de otra. Efecto positivo, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo? Que a mayor variable de estudio, menor variable de objeto, ¿verdad? Aquí, al revés. Y tercero, que no haya ninguna relación, que sean dispersos los datos. Aquí está la fórmula y todo, que eso pues no nos vamos a detener. Y el apartado de los coeficientes en lo que se determina qué tanto efecto tiene una sobre otra. R igual que 1, el coeficiente de una correlación perfecta. Si la variable independiente sube un punto, la variable dependiente sube un punto. Hasta llegar a la nula correlación, es decir, que no hay ningún tipo de vínculo entre ellas. Eso es solo para que nos ubiquemos. Aquí están los resultados de la investigación, ¿verdad? La correlación de Pearson sobre prácticas democráticas, 7.26, o sea, muy cercano a 1. ¿Qué significa? Que está aquí. Hay alta correlación entre las variables. Y en el caso de la segunda variable que utilizamos, que era el apartado de los gobiernos democráticos en términos de los desarrollos comunales, la correlación de Pearson también es 7.26. Quiere decir que hay una alta correlación entre las variables involucradas. ¿Verdad? Todo esto es producto de utilizar el software, o sea, no es así tan, ¿qué les digo? Inmediato, ¿verdad? Que saca. No, hay que hacer una serie de trabajos, estudios, clasificaciones y después cargar los datos en el software para obtener esto, ¿verdad? Que solamente, como les digo, los menciono para que se hagan una idea. ¿Cuáles eran las correlaciones que se obtuvieron? Correlación positiva. Grandes valores con grandes valores. Por ejemplo, un caso. En el caso de las personas, líderes comunitarios, hombres, ¿verdad? Hombres de género masculino, a mayor número de años de edad, mayor experiencia en el gobierno, en el desarrollo comunitario, ¿sí? O sea, la evidencia demostró que mientras más edad tenía un hombre, líder comunal, más experiencia tenía en la aplicación de ese conocimiento en el desarrollo comunitario, ¿sí? En el caso de las mujeres fue al revés. A mayor edad en las mujeres, menor participación en el desarrollo comunitario. ¿Por qué? Porque la entrevista me determinaba que las mujeres tenían la dificultad de que, número 1, a los esposos no les gustaba que ellas participaran en eso. Número 2, eran responsables del hogar. Número 3, eran encargadas del cuidado de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, varios elementos que me permitieron explicar por qué el comportamiento en el caso de las mujeres era así. Que a mayor edad, menor participación. No sé si queda clara más o menos la idea de cómo estaría un estudio de este tipo. Hola, hola. Sí, le queda claro. Ok, como les digo, solo les comparto, ¿verdad? Un poco de la experiencia de la investigación que se hizo en su momento, porque a este nivel no vamos a llegar, o sea, no, pues, no tenemos, ¿verdad? Las condiciones para poderlo hacer, ni en tiempo, ni en el background que ustedes deben tener, ¿verdad? Entonces, lo que hago es, presento la información para que ustedes vean
resultados de este tipo de pruebas, sus comportamientos y evidentemente la explicación del por qué, ¿verdad? Pero como les he dicho, en el caso de los temas actuales, no llegaremos hasta el nivel de explicar, pero sí el nivel de influencia que puede tener una variable con otra, ¿verdad? A nivel descriptivo. Ok, les comparto entonces dos recursos. El primero es un video que refuerza un poco la idea de los tipos de estudios en la investigación, ¿verdad? Y les recomiendo revisar el capítulo 5 del libro, ¿verdad? Donde habla de los tipos de estudio, que eso está en el libro de Sampieri, para que lo puedan revisar también. La actividad que vamos a hacer, ahora sí vamos a generar el entregable, dado que la semana pasada fue semana de parcial. En el caso de esta semana, la actividad que ustedes deben presentar es cómo haré mi investigación. En español van a preparar su metodología, ¿verdad? La indicación es igual. Partiendo del material disponible y lo discutido en clase, en los grupos ya establecidos, estructuren el diseño metodológico de la investigación que están haciendo. La fecha de entrega es el sábado de esta semana, a la medianoche, a más tardar. Se va a evaluar igual siempre a través de una rúbrica. Y esta actividad tiene una ponderación del 5% del cómputo 3, ¿verdad? Estamos creando ya las notas del cómputo 3 para que después de la última reunión que tengamos sobre los elementos que faltan del protocolo, ya nos quedemos afinando el protocolo y la parte de campo, ¿verdad? ¿Preguntas o inquietudes, compañeros? ¿Dudas? Solo vamos a elaborar el instrumento, nada más. Eso es lo que nos está pidiendo. No, les estoy pidiendo que preparen todo esto, brevemente. Se logra ver, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Lo que ustedes van a presentar en el informe es esto. El entregable de ustedes es esto. Todo esto que está aquí. Es decir, desde los temas que estuvimos viendo la semana pasada hasta lo que acabamos de terminar de ver en esta discusión. Van a presentar 5 elementos. El diseño metodológico en base a 5 partes. Primero el tipo de estudio, después universo y muestra, después los criterios de inclusión y exclusión. Van a presentar las técnicas donde sí van a presentar los instrumentos, ¿verdad? Porque para eso se les requirió la matriz de congruencia, para que preparen los instrumentos. Y obviamente finalizan explicando cómo va a ser el plan de análisis. No sé si le aclaro la inquietud. Sí, lo que me refería, Lee, es que explicado lo quiere, los pasos. O que ya realicemos los por ejemplo. instrumentos. Ajá. Exactamente, es decir, tipo de estudio. Van a explicar ustedes por qué esa investigación es de tipo descriptivo. Como les he dicho, la mayoría por aquí va a andar, ¿verdad? Tal vez algunos lleguen a correlacional, pero la clave es que expliquen por qué, ¿sí? Dependiendo de lo que expliquen, van a determinar cuál es el universo y cuál es la muestra. Una vez hagan esto, determinan los criterios de inclusión y exclusión para definir los atributos de los elementos de la muestra que ustedes van a requerir. Y en las técnicas van a mencionar que es un instrumento de este tipo, un cuestionario, por ejemplo, y van a presentar el cuestionario, ¿sí? Tomando en cuenta la estructura que se les ha compartido, de que va su encabezado, el logo de la universidad, el nombre del instrumento, objetivo e indicaciones, ¿verdad? O sea, hay que respetar esa estructura. Si mal no recuerdo, se les compartió junto con esta presentación el archivo en Word, donde están los instrumentos para que los tomen de base, para efectos de estructurar los de ustedes, porque eso sí tiene que ir en este avance. Y por último van a explicar cómo van a procesar la información, tanto cuantitativa como cualitativa. No sé si le aclaro la inquietud. Sí, Lee. Gracias, muy amable. Ok, perfecto, perfecto. ¿Alguna otra duda, compañeros? Vamos a ver, Irma, díganos. Quizás son varias, licenciado. ¿Cómo no? Diga. Con respecto a ahorita es solo armar el cuestionario y lo que tengamos que hacer conforme a lo que nos toca. Ya más adelante tendríamos que salir al campo, por ejemplo, si tendríamos que hacerlo, pienso yo, para ir preguntando. Sí, claro, claro. Ahorita lo que hay que hacer es presentar los instrumentos porque van a ser sujetos a revisión. Puede que haya algunas observaciones, algunas correcciones, algunas mejoras. Hasta después que estén ya validados, es que se les va a decir a ustedes que los pueden aplicar.
Ahorita no van a hacer labor de campo, solo presentar los instrumentos. Y con respecto a lo que ya hicimos, eso lo va a revisar y va a sacar comentarios para ver si se pueden mejorar o... Correcto, es decir, si ustedes se percatan, cada entregable que ustedes han enviado, se revisa y la persona que lo carga en el mismo buzón de entrega, coloco todita la retroalimentación de los cambios que hay que hacer. Entonces el deber del grupo es retomar eso y hacer los cambios, nada más. Poco a poco vamos a ir creando los distintos apartados para después solo integrar. Lo mismo va a pasar con los dos componentes que están pendientes de revisión, que no se han revisado por preparar el examen parcial que tuvieron la semana pasada. Ajá, sí, por eso, porque estuvimos al pendiente, pero vimos que no y pensamos que por esto que usted está comentando. Correcto. Y la última, no hay ninguna probabilidad de que se pueda cambiar el día de entrega de sábado a domingo. O sea, ya lo comentó usted, ¿verdad? Pero viendo que si nos tocaría salir al campo, es como un poquito más difícil porque, por ejemplo, la mayoría trabajamos y tendremos que ocupar nuestro tiempo libre. Es correcto, pero eso que usted me menciona va a ser en los trabajos que vamos a hacer en el cuarto cómputo. Ahorita en el cómputo 3 no van a hacer ninguna labor de campo, solo van a estructurar los instrumentos y me los van a enviar para revisión. No van a levantar ningún tipo de información todavía. Entonces no se podría mover el día de entrega. Se puede valorar, pero el problema es de que como solo se les piden los instrumentos, no su aplicación, no creo que sea tan necesario. Podría hacer la consulta con la coordinación, pero estoy más que seguro que me va a decir que no. Distinto es que les diga, presenten el estudio de la investigación de campo. Ahí sí, eso no se lo puedo pedir en una semana, ¿verdad? Porque ustedes tienen que procesar la información, presentar los cuadros y todo, y sus conclusiones y recomendaciones. Y si lo podría colocar como una encuesta y para que le quede a usted como evidencia. El punto es de que aunque lo haga como encuesta, depende de lo que me diga la coordinación. O sea, yo trasladaría la petición de ustedes, pero la última palabra la define la coordinación. Ajá, por eso pensaba yo que tal vez lo de la encuesta le servía como para dar a entender que nosotros necesitamos y estamos pidiendo lo del tiempo. Ah, ok, ya lo entiendo. Sería como evidencia de que el grupo lo está peticionando. Ajá, sí. Ok, bueno, no hay problema. Entonces yo voy a manejarles el detalle de creación de la encuesta una vez terminemos la clase y en el grupo de WhatsApp la responden. Bueno, está bien, gracias. Correcto, sí, solo claro, solo que aclarando, ¿verdad? Estamos hablando de mover la fecha de entrega de sábado a domingo, punto. O sea, 24 horas más, ¿verdad? Sí, ajá, porque entregábamos casi ya terminando el día de sábado, entonces hoy movería para el día domingo. Exacto, sería para domingo a la medianoche, perfecto. Ajá, sí. Entonces cuando terminemos la jornada les voy a compartir la encuesta en el WhatsApp para que ustedes la contesten y ya mañana pues yo tenga los datos para hablar con la coordinación. Bueno, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Ok, perfecto. Entonces en este momento finalizo grabación